primer lugar, agradecer a Armedas que de nuevo un año más pues nos haya invitado a compartir con todos ustedes pues estas jornadas que sin duda son muy interesantes, ¿no? Y especialmente a Pedro Contreras porque se desvive para hacernos lo agradable el tiempo que estamos aquí. Yo voy a hablar de dos cosas. Una, sobre Europa. Ya el año pasado hablamos de los modelos y todo aquello que todos conocéis bastante. Voy a hacer una pequeña semblanza, pero voy a hacer incidencia porque ya los sistemas sanitarios se van midiendo sus resultados, los resultados que van dando en salud y todas estas cosas, y compararlo en función de esos resultados y esos indicadores para que vayamos, pues no sé, apostando de una manera por qué sistemas son de cara a los ciudadanos y los profesionales pues probablemente mejores que otros. Son características e indicadores de salud en los dos modelos de sistemas sanitarios que tenemos en Europa que vamos a describir, ¿no? Describir rápidamente qué modelos son. Como conocéis, son el Beveray y el Bismarck, comparar las características de estos y sobre todo lo que pretendo es comparar los indicadores más relevantes relacionados con la población y el estado de salud. Bueno, el Servicio Nacional de Salud es el que yo más conozco, que es el que tenemos en España, es el modelo Beveray, y fundamentalmente, aunque algunas características se mezclan, no hay una línea divisora entre unos modelos y otros, pues predominantemente la financiación es vía impuestos, no está relacionada con el trabajo ni con el individuo. El acceso generalmente es universal y la cobertura 100% a la población. En este modelo hay una excepción, que es Chipre, que no tiene la cobertura 100%. Y la atención está basada fundamentalmente en el especialista de atención primaria. Allí no tenemos el médico general. En Europa, por una directiva europea, todo el profesional que trabaje en los sistemas de salud de la Unión Europea tiene que tener especialidad, incluido el especialista de medicina de familia, de atención primaria. Son 4 años como mínimo que tiene que formarse. Los médicos en este modelo son fundamentalmente remunerados por salario, también tienen parte relacionada con la población, la capitación que llamamos. Al estar financiado por impuestos que están en los presupuestos generales de los estados, pues tienen un control gubernamental, como no puede ser de otra manera, y hay un cierto sector privado, pero que es complementario, no es fundamental. Y en la gestión el Estado está bastante implicado. Los copagos son mínimos, pero existen. El modelo Bismarck es el otro, pues está financiado fundamentalmente por cuotas obligatorias pagadas por los empresarios y los trabajadores. Los recursos financieros están en fondos que son los que van a hacer que las entidades, fondos que están regulados evidentemente por el Estado, pero que son los que van a imponer el modelo de gestión y cómo se va a organizar esas prestaciones sanitarias a través de hospitales, de médicos de familia y tal. Este sistema puede tener reembolso y tiene más copagos para la población. La primera conclusión que se llega es que el ciudadano, el usuario, generalmente paga más en el modelo Bismarck que en el modelo Beveray. Por tanto, es una característica importante. Esta es la Unión Europea. Y bueno, el modelo Beveray, estos son los países que lo tienen fundamentalmente. Pues bueno, ahí estamos: España, Reino Unido, Portugal, Italia, son, digamos, los 4 países más grandes que están encuadrados en este modelo. Suecia, en el modelo Bismarck, pues hay muchos más países, ¿no? Encabezados por Alemania, Centro Europa fundamentalmente, y sobre todo todos los países del este que se incorporaron posteriormente a la Unión Europea, en la última ampliación que hubo. El copago. En todos los países de la Unión Europea hay copago farmacéutico.
sea el porcentaje que sea, cada país tiene un porcentaje distinto, pero en todos hay un copago farmacéutico. Y en estos que pongo aquí, los pongo por colores, el color más verde es el modelo Beveray y el otro el Bismarck, únicamente hay copago farmacéutico, no hay ningún otro copago. En estos países, y los tenéis ahí, y lo mismo, distinguidos por colores para saber a qué modelo se refieren, existe copago en la asistencia directa, ¿no? Tanto en la atención primaria, en la atención especializada, en los ingresos hospitalarios, en urgencias, en diagnósticos y en las prestaciones farmacéuticas. La remuneración de los médicos, que es lo que a los que somos sindicalistas más nos preocupa, ¿no? En el modelo Beveray fundamentalmente es salario, excepto en Chipre, que se paga por acto, un modelo más característico del otro, y en algunos se remunera de manera, se mezcla, ¿no? Ese salario con una parte variable que está en función de la población que cada uno tenemos asignada. Fundamentalmente esto más en el ámbito de la atención primaria que de los hospitales. La remuneración en el otro modelo, en atención primaria ambulatoria, mediante pago por servicios, capitación, en algunos casos salario, pero mucho menos que en el otro modelo, o la mezcla de los tres sistemas. Y en hospitales, que son centros asistenciales fundamentalmente pues, dependientes de empresas proveedoras, no del Estado, pues se contratan también mediante un salario generalmente a todos los profesionales. Y aquí es donde yo quería hacer más hincapié, porque aquí ya sí vamos viendo que se pueden comparar los dos sistemas, ¿no? Por ejemplo, en esperanza de vida al nacer, un indicador que no tiene relación con la edad, pero que es muy significativo. Si veis los colores de la izquierda, donde la esperanza de vida es más grande, son casi todos de un modelo, ¿no? Hay excepciones y luego se agrupan casi todos los del modelo Bismarck en el otro. Hay mayor esperanza de vida en los países que tienen el modelo Beveray que en los otros. Esta es la esperanza de vida a los 65 años. Este indicador sirve más para comparar entre unos países y otros. Y evidentemente, aunque las diferencias no son tan grandes, pues también hay una ligera significancia a favor de los modelos del Sistema Nacional de Salud. Y ahí los tenéis todos. Mortalidad general. Bueno, pues es un indicador a corto plazo, pero que es importante a tener en cuenta, y veis que cambia la imagen totalmente, ¿no? Los países modelo Bismarck, excepto Letonia, están todos encabezando este indicador, y los otros, pues hay mezcladitos, pero casi todos se agrupan en el otro lado. Mortalidad infantil, en esta lo que he tratado, si veis, es la referencia de 2001 y 2015, que son los últimos datos que tenían los países de la Unión Europea, es compararlos y ver que los países que se adhirieron a la Unión Europea en el último tratado son los que más han disminuido. O sea, el hecho de haber pasado y seguir un poco las normas y los criterios que hay dentro de la Unión Europea, pues ha hecho que la mortalidad infantil descienda en esos países especialmente, y como Bulgaria, Letonia, Estonia, son donde esa diferencia es mayor y muy significativa. La mortalidad infantil en el 2015, ya comparando los países por modelo de gestión, pues bueno, yo creo que también se puede decir que hay una ligera desviación a menor mortalidad infantil hacia los países que tienen un modelo de Sistema Nacional de Salud. Y aquí también influye un poco ese criterio de los países que llevan más tiempo en la Unión Europea o que llevan menos, los últimos que se incorporaron, que generalmente son los que tienen unas condiciones socioeconómicas menores. Un indicador que este refleja más
esa situación de lo que cada país invierte en profesionales, ¿no? Lo que estabais hablando de número de médicos, facultades de medicina, esa inversión, ¿no? Pues es significativo. No hay, yo creo que si se ve, no hay una diferencia clara entre un modelo y otro. Aquí yo creo que está más en función de lo que cada país decide invertir en formación. Y yo no le saco, y hemos estado estudiando una gran diferencia en el número de médicos que hay en cada uno por 1000 habitantes, ¿no? En la medida en este caso. Sin embargo, este indicador sí es muy significativo, es camas en hospital. El modelo Beveridge, como os decía, está basado en la atención primaria, fundamentalmente invierte mucho en la atención primaria, ha formado muy bien a los médicos de familia. Esta mañana oía por aquí decir que resuelven muy poco los médicos generales y que por tanto se van más a los especialistas. En Europa el médico de familia está muy bien formado y resuelve bastante. Los equipos de atención primaria aquí está el médico de familia, el pediatra, la enfermería, hay bastante resolución y por tanto hay menos ingresos y se necesitan menos camas por hospital. Y es pues significativo, hay muchas más camas de hospital en el modelo Bismarck que en el otro modelo, con excepciones claramente. Y luego pues el gasto sanitario público en porcentaje del PIB, pues también yo creo que hay cierto diferencia, ¿no? Si vemos en los países digamos que primeramente constituyeron la Unión Europea, o sea, los que socioeconómicamente tienen más poderío, entre los primeros, el grueso entre Reino Unido e Italia están ahí situados en una posición que con un porcentaje de gasto por debajo del 10%, pues si luego lo refiriéramos esto a las clasificaciones en criterios de calidad y del modelo, están muy bien situados, ¿no? Y los países, Alemania, Francia, como vemos estos primeros, pues dan unos niveles de salud similares, pero con un gasto y un porcentaje de gasto en PIB superior. Y bueno, con respecto a lo que era Europa, eso era lo que quería comentaros. Si me pasa la siguiente, ya me centro más en cómo estamos la situación en España. Estábamos hablando de retribuciones y bueno, cuando estamos en España nosotros nos quejamos mucho y bueno, esta imagen primera es la última manifestación que hicimos los médicos el 21 de marzo, que fue la promovimos desde la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, pero que tuvo el apoyo del Foro de la Profesión, y como veis ahí está Juanjo, que era el presidente de la OMC, el que ahora es secretario. O sea, estábamos todo el foro y estábamos intentando pues recuperar todo aquello que durante la crisis a la profesión médica en España nos ha afectado, nos ha puesto en situación difícil. Cuando estamos allí nos quejamos mucho del sistema, ¿no? Y hubo una situación clara en el 2012 cuando se cuestionaba la viabilidad de nuestro sistema y se cuestionaba incluso que España podía ser intervenida por la Unión Europea por nuestra crisis económica. Hubo un Real Decreto Ley que cambió ese modelo de Sistema Nacional de Salud. Había presiones de Europa de que fuésemos más al modelo de aseguramiento, donde pasamos de una sanidad universal durante unos años, hasta hace unos meses que se ha modificado el Real Decreto, a un modelo de seguridad social, de aseguramiento también. El Foro de la Profesión nos plantamos en aquel momento porque pensábamos que se ponía en riesgo la situación de nuestro sistema. Por tanto, cuando los criticamos al sistema, nuestro argumento principal era defender que ese sistema no lo tocara, que pudiera seguir. Y pudiéramos seguir por lo menos en las mismas condiciones en las que luego nos venimos quejando habitualmente. Entonces, señorcico, que me quede como estoy. Han pasado varios años desde entonces y ahora lo que estamos, una vez que se ha consolidado que no ha habido esa privatización,
que temíamos y que el país empieza a recuperar un crecimiento importante, lo que intentamos los médicos y la situación que tenemos es recuperar un poco las condiciones que teníamos en aquellos momentos. La situación de los médicos en España ahora mismo es que en los últimos años, con la crisis que os comentaba, la pérdida de poder adquisitivo ha sido en torno a un 25%. Importante, ¿no? En nuestros salarios ha habido distintos recortes, uno de los gobiernos centrales, otro de los gobiernos autonómicos. Sabéis que España está muy descentralizada en la autonomía y que la sanidad, la gestión sanitaria y los recursos humanos dependen de las comunidades autónomas, por lo que tenemos una gran variabilidad. Ese poder adquisitivo, aparte de eso, pues nos volvimos a una jornada laboral diferente a la que teníamos 35 horas, nos la aumentaron y pues pasamos a tener guardias maratonianas, y luego seré un poco más explícito con lo que pongo ahí como fraude de las guardias médicas. Nosotros trabajamos en una jornada ordinaria, pero para cubrir fundamentalmente en los sitios aislados de rurales hay que cubrir las 24 horas, y en los hospitales los servicios de 24 horas, pues el modelo es que trabajamos 7 horas de jornada ordinaria y el resto de horas como jornada complementaria, que son las guardias, y ese resto de horas, que es el 66% de nuestra jornada, la cobramos a menor precio que la hora ordinaria. Y eso es un poco donde entendemos que hay un fraude que queremos recuperar. Hay muy pocos médicos, somos aproximadamente ahora mismo 125.000 médicos en el sistema. El último estudio que hizo la OMC en colaboración con CEN de demografía médica, que es muy interesante. Yo creía que iba a venir un representante de OMC a presentar ese documento, porque es muy bueno el estudio que hemos hecho. Demuestra que hemos perdido unos 10.000 médicos en los últimos 10 años en el sistema, y que con 10.000 médicos seguimos dando las mismas prestaciones. La población no ha variado, la verdad es que en estos años no hemos tenido un crecimiento significativo, pero bueno, son 10.000 médicos que hay menos en el sistema. Por tanto, la situación es de mucha presión asistencial, las listas de espera se están disparando, y en la atención primaria, pues ahora mismo hay las dos comunidades más grandes de España están en huelga, ¿no? Precisamente porque no soportan la presión asistencial, y la huelga no es por pedir más dinero, que tendríamos que hacerlo, sino por la calidad, por poder dedicarle más tiempo a nuestros pacientes y tener más posibilidades de recursos para poder resolver mejor. La temporalidad, hay mucha precariedad en el empleo, no hay paro. La verdad es que en España médicos en paro es excepcional que pueda haber algunos, pero los jóvenes sobre todo trabajan en unas condiciones muy precarias y muy temporales. Como luego explicaré un poco cómo estamos en condiciones de contratación. El 40% es lo que nosotros entendemos que no son fijos del sistema. El resto son fijos del sistema, que una vez que están ahí no puede, salvo por expediente, no pueden echarte. La carrera profesional, que fue un logro importantísimo de la Confederación para todos los médicos de España, que luego se generalizó para otras categorías de la salud, enfermería y otros profesionales, pero que era importante y que pues una parte del sueldo importante en carrera en el 2010 se congeló, y ahora estamos en esas negociaciones que la mayoría de las comunidades ya la estamos recuperando, ¿no? Pero hemos perdido 10 años y ahora la recuperamos, pero la recuperamos para empezar otra vez un poquito de cero. Es la promoción profesional, es lo que aquellos méritos que vamos acumulando a lo largo de nuestro ejercicio del tiempo ejerciendo la profesión, pues se nos evalúa, y hay 4 tramos, luego la comento un poquito más, y ha estado paralizada, y yo creo que a partir de ahora empezamos a recuperarla. Es otro problema que importante nos tiene a la profesión allí preocupada. En las necesidades de médicos tenemos un problema ahora importante. Como os decía, en España no se puede ejercer sin tener especialidad. O sea, todo el mundo tiene que pasar lo que allí llamamos el MIR, hacer desde familia a cualquier especialidad. Formamos aproximadamente a unos 7.000 médicos, hay 42 facultades de medicina en España.
Yo el dato me ha sorprendido de que haya 60 y tantas aquí en Colombia, pues nosotros allí nos quejamos de que tenemos muchas y el argumento que damos muchas veces es de que éramos el segundo país que más facultades de medicina tiene por 1000 habitantes y veo que no, que estamos bajando, o sea que no, creemos que tenemos muchas y que se están formando muchos estudiantes que luego no van a poder ser médicos porque si no puedes hacer especialidad no vas a poder ejercer, vas a tener un título que te ha formado durante 6 años que no te sirve para nada. Ahí tenemos un tema que para nosotros estamos toda la profesión, todo el foro implicados en eso, porque lo que queremos es que tantos médicos como terminen la medicina general, digamos, puedan luego hacer el MIR y tener especialidad. Hay un decalaje, el último año se presentaron casi 15.000 médicos al MIR y había 7.000 plazas, no llegaba a 7.000 plazas, 6.000 y pico. Entonces, y cada año va aumentando ese, con lo cual tenemos ahí una bolsa de médicos que habrá que darle alguna salida, ¿no? Luego pues hay que, no tenemos registro de profesionales. En España el mejor registro que tenemos es el estudio de la OMC, el registro de los colegios de médicos, y es sobre el que nos basamos, pero es un registro de una parte, ¿no? Llevamos ya, yo creo que desde que me conozco, intentando que el Ministerio y en colaboración con la profesión, con los colegios, tengamos un registro, sepamos los médicos que tenemos, qué especialidades tienen, dónde, cómo están distribuidos, todo eso, para poder planificar. Siempre planificamos sobre lo que cada uno pensamos que hay y la realidad sería que con los medios que tenemos sería muy fácil conocer la realidad de los médicos que hay para poder planificar qué números clausos hay que poner en las facultades y cuántas especialistas tenemos que formar mediante el MIR. Ese es otro problema que tenemos importante. Y luego tenemos pues el problema de siempre, que es que somos un sistema nacional de salud que son 17 sistemas regionales y cada sistema pues tiene incluso cartera de servicios diferentes, ¿no? No somos todos los españoles iguales. De ahí la diferencia que siempre significamos es que el País Vasco es el donde mejor está, yo creo que casi todo, pero por en sanidad dedica 1.600 euros por habitante y año tiene de financiación, y en Andalucía no llegan a 1.000 o están en torno a 1.000, ¿no? Con una diferencia de casi el 60% de diferencia entre lo que el gobierno regional tiene para atender la población por habitante, es mucho dinero y las discriminaciones son muy grandes. Yo creo que es algo también a solucionar. Y los conflictos competenciales. Hay sin sentido ninguno, después de ese consenso cambia el gobierno, sabéis que hace poco cambiamos el gobierno allí y el nuevo gobierno modifica el párrafo donde nos tiramos 10 años discutiendo, nos lo cambian y lo ponen de manera que favorece esa prescripción. Nos dicen, nosotros automáticamente decimos que hemos roto el consenso y nos dicen que ese ha sido el informe del Consejo de Estado y hoy precisamente se publicó, nos lo pasaron ayer el informe y para nada, ¿no? Lo que viene a decir el Consejo de Estado es darnos la razón a nosotros en lo que he leído un poco esta tarde, porque no lo he podido leer, pero bueno, he leído unas informaciones que lo analizan ya un poco a fondo y el informe del Consejo de Estado venía a darnos la razón a la profesión médica y no a la enfermería, pero tenemos un decreto que les va a permitir prescribir. Y luego tenemos otro conflicto también con farmacia. Sabéis que la población en Europa, no sé cómo está aquí, pero en Europa es muy mayor, la pirámide, no tengo ninguna diapositiva, pero eso está envejeciendo muy grande. La cronicidad se va a imponer y va a haber muchos recursos, los países van a tener que dedicar muchos países a atender a las personas mayores con patologías crónicas y que necesitan mucho, y ahí nos estamos pues matando unos a otros por estar ahí, ¿no? Y la farmacia ha dicho que quiere meterse ahí y ya en alguna comunidad como Madrid han presentado un texto de ley que creemos que lo van a retirar, pero no sé hasta donde el farmacéutico podía ir a la casa de los pacientes a hacer un seguimiento de lo que, pero el que vende pues incidiendo en el eso, ¿no? Son temas que nos preocupan y que allí a la profesión pues nos tiene bastante preocupados. Yo esto lo voy a pasar bastante porque era lo que ya he ido comentando, lo traía aquí un poco más especificado. Pues comentaron el tema de las guardias médicas, que yo creo que sí es un tema a replantearnos.
La profesión, como bien sabéis, era en España fundamentalmente, no conozco aquí, pero creo que parecido, era varones, o sea, por encima de 60 años, de 50 años, pues el 80% varones. Por debajo de 40 años, el 80% mujeres. La sociedad nuestra estaba articulada de manera que el varón trabajaba, ganaba dinero y la mujer llevaba la familia, todo eso, y su implicación en el mundo laboral era menor. Y ese es de donde venimos, ¿no? Pero la mujer se incorpora al ese y dice que ella no es tan tonto como si nosotros dedicábamos a ganar dinero haciendo guardia, haciendo muchas guardias, y la mujer joven ahora dice que no, que ella quiere ganar dinero y no tener que hacer guardias. Con lo cual este modelo en 10 años no lo vamos a poder mantener. Ya hay algunos gobiernos autonómicos que nos están haciendo planteamientos de cómo lo vamos. Yo creo que tendremos que ir a un modelo de trabajar a turnos o de ese, pero el modelo de una jornada ordinaria y la guardia pagada a menos precio de cómo se paga en ese, yo creo que no. Y además con ese son horas que trabajamos y que luego no nos sirven ni para la jubilación ni a efectos de nada, no nos cotiza para nada, ¿no? La temporalidad, pues la idea nuestra que se puede quitar es haciendo concursos o oposiciones cada 2 años para que la gente que llega joven y que se llega al sistema pueda hacer ese concurso o oposición y acceder de manera fija al sistema. Y lo que os decía sobre carrera profesional, si voy rápido me lo decís, porque como... Bueno, vale. Carrera profesional. Esto fue un hito importante, ¿no? La primera exigencia que tenemos desde toda la profesión es que hay que recuperarla, ¿no? Porque entre alguien que tiene carrera y no tiene, hay una diferencia que puede llegar hasta los 12.000 euros al año, que son 1.000 euros mensuales, entre un compañero que hace lo mismo, exactamente lo mismo, que tiene el mismo currículo, que la tiene y que no la tiene, ¿no? Entonces nos crea unas diferencias muy grandes. Lo que os comentaba sobre las facultades de medicina, creemos que injustificadamente tenemos muchas, que hay que ajustar el número de clausus, que ese número de clausus tiene que tener una continuidad con las plazas que haya para formarse como especialista, y que el estudio que presentamos hace menos de un año de demografía, la OMC y nosotros, pues yo he sido aquí prudente. El estudio habla entre 48.000 y 60.000 médicos, yo he puesto una cifra redonda. Nos jubilamos con la edad de jubilación en España en los próximos 10 años, y si nos planificamos y tenemos en cuenta esto, podemos vernos en muy pocos años, en 4 o 5 años, con un problema importante, como ya nos vimos hace unos años, donde la falta de médicos fue muy grande. Yo creo que es un tema que las administraciones no están teniendo en cuenta y bueno, la financiación creemos que es un problema de fondo dentro del sistema y que nos afecta a los médicos. Y que tenemos que consolidar. Nosotros estábamos en un porcentaje aproximado del 7,2, me refiero al sistema público, 7,2 del PIB. En los últimos años estamos en el 5,9, o sea, hemos bajado un 1,3 de porcentaje del PIB, un PIB que yo creo que es importante, que se dedica a sanidad. Hablando en términos económicos, entre 12 y 15.000 millones de euros el sistema sanitario ha perdido, y mantiene las mismas prestaciones y mantiene la población con una calidad asistencial similar. Esa pérdida ha estado fundamentalmente soportada por la no inversión en tecnología. La mayoría de los hospitales, la nueva tecnología, pues no está accediendo a ella, no están comprando. Y bueno, y están llegando recursos a base de donaciones de grandes empresarios y cosas de esas, pero no porque el sistema los pueda comprar. Y del capítulo 1, los recursos humanos, es donde a pesar de que se ha mantenido la calidad de ese.
Nosotros lo que proponemos es recuperar como mínimo la financiación que teníamos hace unos años y sobre todo estamos en la Unión Europea acercarnos a la media europea. Solo con que nos acercáramos un poquito a la media europea el sistema creemos que tendría una buena financiación y con eso podría mantenerse los criterios de calidad que en España hay que reconocer, los indicadores no son malos y cuando se nos evalúa con el resto del mundo pues estamos en posiciones altas, ¿no? Como sistema de salud estamos bien considerados y una de las cosas que la profesión queremos es pues mantener ese sistema como está y si puede ser mejorándolo cada día un poquito más. Y ahora os quería poner con lo que gana un médico, ¿no? Si me pasas. Sí. Lo que ganamos los médicos en España, porque también no estamos tan mal pagados como queremos vender siempre, ¿no? Allí nos quejamos mucho, pero luego si nos comparamos, pues no estamos tan mal, ¿no? Ponía un compañero una cifra, claro, cuando ponemos la cifra, el peor médico pagado de España, pues vale, pero vamos a ver que realmente en el entorno que estamos, todo esto que yo me estoy refiriendo es en un sistema público que ocupa el 75-80% de lo que es el total de la sanidad en España. Hay un 20% aproximadamente que es complementario, que es sanidad privada y con pocos va siempre a rebufo de la pública, ¿no? En cuanto a retribuciones y a carteras de servicios y todo eso. Los servicios de salud contratan el personal que trabajamos para los servicios de salud, y en este caso me voy a referir siempre a los médicos, podemos hacerlo de tres formas. O como personal estatutario, se rige por una ley, el Estatuto Marco, o personal funcionario, se rige por una ley también de funcionarios del Estado, o personal laboral. En los tres casos pueden ser temporales o fijos. El estatutario es el mayoritario, es el modelo que el gobierno nacional preconiza, y por tanto la mayoría estamos ahí. El personal funcionario en nuestro ámbito médicos tiene poco peso, y el laboral pues tiene un peso relativo fundamentalmente por Cataluña, que tiene un modelo donde tiene muchos laborales, y por Valencia y Madrid, que son dos comunidades que también han cogido un modelo de prestación diferente al de prestación pública, con conciertos, y por tanto ahí el personal es laboral. Pero las condiciones de ese personal laboral son similares. O sea, si comparables, por ejemplo, el más significativo, que es Cataluña, sus retribuciones son muy similares a los de los compañeros de la institución del IC, de la institución pública. ¿Cómo se nos retribuye este personal estatutario? Nos clasificamos. Hay el personal directivo, que tiene una escala retributiva, el personal facultativo, ahí estamos los médicos y todos los que somos farmacéuticos, licenciados grupo A, y personal sanitario, ¿no? Grupo facultativo, no es solo médico, incluye a otros. Personal sanitario no facultativo, estos son fundamentalmente la enfermería y el no sanitario. Nos centramos en el personal facultativo. El personal facultativo se retribuye de distintas maneras. Si perteneces al equipo directivo, vas a tener una tabla salarial. Si estás en atención especializada, en un hospital, atención especializada, ahí debería poner hospital, no especializado, porque la primaria también es especializada. Ahí es el sesgo que tenemos de que antes nos clasificamos así. Ahí puede ser jefe de departamento, jefe de servicios, jefe de sección o facultativo especialista de área, que es el puesto base de médico. El jefe de departamento son muy pocos, un número pequeño. Jefes de servicio podríamos contar como un 2% aproximadamente del personal facultativo, son jefes de servicio, y jefes de sección alrededor de un 5%. Por tanto, la mayoría sería como facultativo especialista del área. Y en la atención primaria están los coordinadores o directores de los centros, tienen una retribución específica, y los médicos de familia o pediatras. Las retribuciones me voy a centrar en las de un médico base de hospital, ¿no? Que es el mayor número de médicos. Pueden ser básicas o complementarias. Las básicas las determina el Estado, para todos. Son presupuestos generales del Estado y son sueldo, trienio y pagas extras. Y las complementarias dependen de las comunidades autónomas. Por tanto, ahí ya cada comunidad autónoma va a tener unas retribuciones diferentes. Pueden ser fijas o variables,
y las fijas pueden ser, el complemento de destino determina la retribución del puesto, el específico es de las condiciones del médico, ¿no? Incluso si es exclusivo o no, la especial dedicación, la penosidad, está reconocido en ese complemento. Luego hay una productividad que debería ser variable, pero que es fija, todos los departamentos de salud de las comunidades autónomas la han convertido en fija, y el complemento de carrera. Y las variables, pues son la atención continuada, que son las guardias, productividad variable, que no existe en casi ninguna comunidad, que debería de ser una cantidad importante, y luego lo que se hace de cara pues a peonadas, cuando aumentan mucho las listas de espera, el trabajo que se hace en jornadas al margen de la jornada ordinaria, ¿no? Y que se hace contrataciones específicas. Todo eso al final, pues, a ver, como el sueldo de todos los empleados públicos de España, Grupo A, donde estamos los médicos, es 1.151 euros mes. Estas retribuciones además son actuales, lo que estamos cobrando ahora en el 2018. Complemento de destino, 605 euros, todos cobran lo mismo. Complemento específico, este ya es de una comunidad autónoma. Yo he puesto aquí el de la comunidad autónoma que mejor complemento específico tiene. Y este puede ser que te haga exclusivo, que solo puedas trabajar para el sistema, no puedas tener ninguna actividad privada, o puede ser que te permita esa compatibilidad. Bueno, en las comunidades que lo tienen como exclusividad no puedes hacer otra cosa, y en otras está como exclusivo, está como no exclusivo, pero los que no lo tienen cobran en otro concepto la misma cantidad. O sea que lo que hemos conseguido es que no haya exclusividad, que todo el mundo cobre lo mismo, la tengas actividad privada o no la tengas. La productividad fija es esa, el complemento de carrera, aquí pongo 3 niveles, normalmente son 4 niveles. Yo he sacado el prototipo que estamos en los 40 y tantos años, que ya tiene, que es fijo y que tiene 3 niveles de carrera. En esa comunidad autónoma de ese serían 775 euros. Y a esa edad pues suelen tener 7 trienios, que es esa cantidad. Por tanto, un médico facultativo de área de un hospital en España, en una de las comunidades bien retribuidas, gana esto sin hacer guardia, ¿no? Ahí el complemento de atención continuada está ahí. Esto en dólares pues es aproximadamente pues sería un 10% más, porque aquí os movéis más en dólares que en euros. Luego, pues tenemos aquí la retribución de la jornada complementaria, ¿no? El señor que además tiene guardia, pues son los mismos conceptos que antes, y que aquí vemos aquí. La atención continuada, pues una guardia en día laborable en esta comunidad autónoma son 27 euros la hora por 17 horas que tiene, pues cada guardia son 469 euros. Lo normal que se haga en un servicio normal sería una guardia, 2 guardias laborales y un festivo, lo que te suele tocar al mes. Pues si y el festivo son 30,7 euros la hora por 24 horas, 700. En este concepto, pues se gana 1.600. Este señor, un facultativo que hace guardia en un hospital, 3 guardias al mes en un hospital, pues gana en torno a 6.500, unos 7.000 dólares al mes. Las retribuciones anuales, si las retribuciones mensuales las pasamos al año, como son 14 pagas, las pagas extras que tenemos nosotros, las complementarias no se pagan en casi ninguna comunidad, nada más que el sueldo base y el complemento de destino, y ahí es donde nos metieron un recorte importante. Las pagas extras significan muy poco, pero bueno, en esta comunidad, que es de las que mejor está, las 2 pagas extras tienen unos 7.000 euros, por tanto un facultativo estaría al año ganando esta cantidad, que yo creo que no está nada mal en el contexto de España. Y si tiene guardias, pues está en este entorno, ¿no? Esos son retribuciones brutas. Y luego pues vamos a hacer una comparativa por comunidades autónomas, que es lo significativo de España, ¿no? Estas son referidas al 2014. Un compañero del Sindicato Médico de Granada, es un máquina trabajando en estas cosas, y consigue, porque es muy difícil, los datos de todas las comunidades autónomas, de todo, ¿no? Y el último estudio que tiene comparativo es en el 2014. Es casi actual,
porque del 2014 al 2018 solo hemos tenido una subida, ha sido todo el periodo de la crisis, de un 1%, por tanto hay poca variación con eso. El médico modelo, para comparar un médico en este estudio, yo el que he puesto hasta ahora era unos años más, porque le ponía 3 niveles de carrera. Como veis ahora se verán las cantidades un poco menores porque van con 2 niveles de carrera. Este médico modelo pues tiene 40 años de edad, es propietario de plaza, o sea que está en el sistema de por vida, tiene reconocido a 5 trienios, yo el que ponía antes era de 7, 2 niveles de carrera profesional, tiene dedicación exclusiva, que en alguna, aunque la tenga, puede trabajar en lo privado, puede complementarla, y realiza atención continuada A. Este es de atención primaria, y ese es un concepto que está en la nómina, pero que ya no tiene mucho sentido. Y la dispersión geográfica es que trabaja en un centro, digamos, urbano, no tiene mucha dispersidad en la población, está muy centrada. La dispersión geográfica va de A1 a A4, y en los A4 son los rurales, donde hay muy pocos médicos con muy poca población que tienen que visitar zonas muy amplias. Pues si vemos aquí las comunidades autónomas, pues mirar en estos cómo están, ¿no? En este yo quería significar, porque están Andalucía y Cataluña, ¿no? Creo que son de las que más bajas están, y son las dos que están en huelga, ¿no? Pero mirad las diferencias que hay entre comunidades, son diferencias importantes, ¿no? Hay una diferencia entre el mínimo, el 47.000 que corresponde, debe ser Cataluña, y el máximo, que es Murcia, pues hay una diferencia importante, de más de 1.000 euros al mes. Son diferencias importantes. Si con guardia sería el mismo señor que trabaja en el mismo ámbito de atención primaria, pero que tiene guardia, ¿no? Pues este señor pues saldría, pues esto, la media de España serían unos 67.000 euros, habiendo diferencias desde los 59.000 hasta los 78. Este sería el de hospital, sin guardias, más o menos lo que os he comentado antes. Estaría, como veis, si se comparan, gana menos un médico en hospital que en atención primaria en España, en casi todos los servicios de salud. ¿Por qué? Porque la atención primaria tiene el concepto que antes os dije de capitación, en función de la población que tenga y la dispersión, y generalmente como tenemos más pacientes asignados de los que por nuestro cupo deberíamos de tener, pues por eso las retribuciones al final son mayores, es por la capitación de tener una presión asistencial y más pacientes de los que deberíamos de tener. Y este sería pues el médico más numeroso en el sistema, que es médico de hospital y que además hace guardias, y que pues estas son, no están todas las comunidades autónomas porque he puesto las más significativas y que representan las cantidades, ¿no? Y estamos por lo mismo, desde Andalucía, que debe estar de las más bajas, hasta la más alta, que me parece que en Murcia, pues las guardias las tenemos más caras que en el resto. Y esa es la situación de retribuciones que tenemos allí, y que nos quejamos así mucho, pero que cuando salimos no son tan malas, ¿no? Estos son residentes, como allí la residencia, la formación, se cobra desde el primer año y son personal laboral en formación, tienen un régimen específico y bien considerado. Y estas son las cantidades que cobra un R3, el R3 años de residencia. Estas son las retribuciones básicas, ¿no?, por comunidades autónomas. Aquí no hay tantas diferencias. Los residentes dependen mucho del ministerio, no tiene tanta influencia, salvo las guardias, de las comunidades autónomas, y por tanto las retribuciones son bastante homogéneas. Y este sería un R3 con guardia. Los residentes hacen bastantes guardias y entonces se multiplica bastante su salario, está muy en función de las guardias que hace, ¿no? Y pues bueno, está en torno a 32.000 euros lo que un R3. El R4 ya está ganando los 35 o 36.000, ¿no? O sea que no está bien.
Y bueno, ya estamos en el contexto de España, pues compararnos con Europa, ¿no? Y esta es pues una de las últimas clasificaciones que ha habido de salarios en Europa entre los mínimos y lo máximo que se suele tener, ¿no? Y en esa clasificación, pues ahí estamos. Evidentemente nos gustaría estar más por aquí, pero bueno, estamos ahí donde estamos. Y nada, pues muchas gracias. Esto era lo que os quería contar. Si queréis cualquier pregunta, pues bueno, aquí traía bibliografías, que todas estas cosas, y muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Francisco Miralles, secretario general de la Confederación Estatal de Sindicatos de España. Si hay alguna pregunta concreta. Sí. Doctor Tusi. Bueno, le quería preguntar sobre el tema de las enfermeras. El decreto que habla de recetar o prescribir. No, la palabra prescripción no aparece. No aparece prescripción. Sí, el título del decreto es indicación, uso y ¿cuál era el otro término? Dispensa, sí. Exacto. No habrá prescripción, efectivamente. Pues nosotros siempre llamamos la mal llamada prescripción, pero al final lo que les permite es usar, indicar o dispensar fármacos que son de prescripción médica. Claro, y el otro tema era con respecto a los farmacéuticos, un fenómeno que se está dando, creo, en otros países, en donde, y creo que es Brasil, en donde estaba el tema que pueden también prescribir o recetar los farmacéuticos. Es toda otra tendencia, porque cuando viene un lado se viene a los otros generalmente, ¿no? Sí. Así que esa... No, el farmacéutico, nosotros allí por ejemplo, en hospitales, en las comisiones en hospitales, en la comisión de farmacia hospitalaria, donde generalmente no son farmacéuticos, pueden cambiar tratamientos que han puesto los facultativos, y eso se puede hacer. Tiene unos trámites, hay que justificarlo, tiene que estar en un protocolo, pero se puede hacer. Y eso no lo quieren llevar también al ámbito de la receta ordinaria que se lleva a la farmacia. Esto me refiero a la farmacia hospitalaria. Se puede hacer bajo ciertos protocolos, pero ya lo que quieren llevar también a la farmacia es que te puedan cambiar cualquier tratamiento, porque ellos se consideran. Yo entiendo que como profesión quieran tener más competencias, pero nosotros, la profesión médica, el diagnóstico y el tratamiento no lo podemos soltar, y yo creo que pone en riesgo al paciente. Yo creo que en este caso deberíamos de apoyarnos más en los pacientes por su seguridad, ¿no? Sobre un diagnóstico y un tratamiento que ha hecho un médico, que pueda incidir en ese tratamiento otro agente. Yo creo que como es novedoso, pero tenemos que ver, porque eso va a tener incidencia en la seguridad de los pacientes. ¿Tendría usted alguna idea de la tasa de natalidad promedio en Europa? Porque la tasa de mortalidad es bastante elevada y quería hacer una comparación con la tasa de natalidad que tienen. La comparativa no la tengo, es muy baja, muy baja. Hay las pirámides de población es donde el envejecimiento es brutal en Europa, y la tasa de natalidad no he traído, pero es muy baja. En Europa el gran problema que tenemos es la baja natalidad. A propósito del tema de enfermeras, yo propondría, porque esto se redactó, mejor dicho, el decreto es posterior a la última reunión que tuvimos de Confemel, si es conducente, hacer una declaración respecto a nuestra negativa que esto se lleve a cabo, o resistir este decreto, de qué forma podemos hacer una declaración en contra del mismo. Hombre, nosotros como el foro, que está en una competencia que compete más a los colegios, ¿no? Competencia profesional, pero lo llevamos como foro, hemos denunciado esa modificación de la ley y lo vamos a recurrir. Está en manos de los jurídicos para recurrirlo, a ver si es posible. En cualquier caso, cualquier declaración que apoye la postura del médico nos viene fenomenal. Gracias. Hace un par de años estuve con unos colegas especialistas italianos
el salario de ellos es muy similar a lo que usted muestra, pero lo que ellos más se quejan es que más o menos el 50-52% de todo ese salario se va para impuestos. En España, ¿qué pasa? En España, pues el 50-52 no, pero yo creo que una media de ese salario bruto, el 30% se va a impuestos, y ahora nos están amenazando con otra esa, ¿no? Luego ya depende de las condiciones familiares, los hijos, la edad, el impositivo que al final te viene, pero en torno al 25-30% se lo lleva Hacienda. Por eso en algunos tramos no te interesa ganar más, porque saltas de tramos y de llevarte un 30% a que te lleven un 35%, todo lo que has ganado de más se lo lleva Hacienda, por tanto hay que tenerlo en cuenta. Sí, la presión fiscal es muy grande. ¿Cómo se ha logrado la lucha en Murcia, donde usted ejerce, para conseguir mejores salarios que en las otras provincias? A ver, nosotros, sí, yo creo que me eligieron secretario general de la Confederación después de Patricio. Patricio hizo un hito muy grande en Cataluña, fue una huelga que eso fue un modelo a seguir, ¿no? Entonces, yo no tenía ningún mérito de eso, nada más que en mi comunidad éramos los médicos mejor pagados, ¿no? ¿Cómo lo habíamos hecho? Pues teníamos un sindicato muy fuerte. La verdad es que en yo lo que puedo decir es que Murcia tiene un sindicato que tiene una afiliación del 60% de los médicos en activo. No es obligatoria la afiliación, pero lo tenemos a casi toda la afiliación. Y sí hicimos en momentos determinados y en negociaciones determinadas, pues supongo que negociamos bien, porque esto es una negociación con los gobiernos. También tuvimos el respaldo de los compañeros, amenazamos con movilizaciones, y hicimos modalidades de huelga diferentes al uso, como fue nosotros no ponernos a hacer huelga a la japonesa, ¿no? Cuando estábamos en plena negociación, pues nos poníamos, y en los hospitales todo el que llegaba se ingresaba y no se daba ningún alta, se colapsaba aquello, a la administración la asustaba. Hicimos, no sé, cosas novedosas. Y otras cosas como, por ejemplo, meter los incrementos a complementos que luego iban a ir, como por ejemplo al específico. Eso fue una presión que tuvimos en Murcia. Llevamos todas las subidas a un complemento que entonces no eran 12 pagas, pero que sabíamos que a los 2 años iban a convertirse en 14, ¿no? Por tanto, pequeñitas cosas y apretar mucho en las negociaciones, ¿no? Quería preguntar si en estos análisis comparativos se establecieron, digamos, discrepancias entre especialidades, por decir un neurocirujano, un cirujano cardiovascular. Ni se plantea, ni se plantea. O sea, es ¿no? todos por igual. Todos por igual. Ahí la diferencia por especialidad de tal, puede existir algo en la privada, pero también intentamos que todos vayamos juntos. Cuando hay una negociación con la privada en cualquier concepto, lo que pretendemos es aprovecharnos de los que tienen más fuerza, como pueden ser radiólogos, anestesistas y tal, pero lo que se logra para todos. Por eso es también tener el respaldo de todos. Bueno, muchas gracias, muy amable, doctor Francisco.